AM. Y buenos días al doctor Junior Espinosa. ¿Cómo está todo? Buen día, Carlos, y buen día a la audiencia de la revista 110. Carlos, el tema de las primarias sigue dando de qué hablar. Ayer el licenciado Abinader también se pronunció nuevamente con respecto al tema, en el que, al igual que el expresidente, el doctor Leonel Fernández, pues entiende que la materia referida a las primarias abiertas chocan con los principios constitucionales. Claro está, como he planteado en otras ocasiones, son la visión y la apreciación del presidente Fernández y de el señor Abinader. En igual términos, ayer un grupo de abogados del PLD hizo una propuesta de 3 juristas que entienden deben ser parte de la comisión que designe el Partido de la Liberación Dominicana para analizar sobre la constitucionalidad o no de que en la ley se pueda establecer que las primarias sean abiertas en la República Dominicana. Por lo tanto, el tema sigue tomando cuerpo, y yo tengo mi apreciación, como le he dicho en otras ocasiones. Yo no estoy del todo convencido de que aquí haya un problema de carácter constitucional, porque la Constitución no prohíbe expresamente ni establece un método muy claro de cuál es el procedimiento que debe seguirse para la selección de los candidatos de las organizaciones políticas. Y se ha argumentado también que ese método pudiera afectar la libre asociación. Tampoco veo por dónde tenga esos alcances. Pero vamos a ver qué ocurre en los próximos días con el tema de la inclusión de primarias abiertas y simultáneas o no en la República Dominicana. Y aunque he reiterado... ¿No te da la impresión como de que Leonel Fernández, su constitución, está tratando de sacar el máximo provecho, vamos a decir, a las ventajas? Es decir, yo creo que a veces los abogados al final se trata de interpretaciones. Un argumento que puede ser aplicado o interpretado en función de eso. Al final se trata de interpretaciones sobre una norma constitucional. Pero en el fondo lo que se trata es de un problema político al interno del PLD. Yo creo que eso es lo que está más claro que el agua. Doctor, dígame una cosa. En las leyes y su interpretación, ¿se vale el sobreentendimiento de cosas? Te lo digo porque a veces... porque no es sobreentendimiento. Un debate ayer con respecto a eso. No es sobreentendimiento. O sea, las cosas tienen que estar escritas tal cual como deben ser acatadas la ley o como deberían normarse. Lo que pasa es que hay veces que en la redacción del texto se quedan lagunas, confusiones, que dan lugar a diferentes interpretaciones. Lo correcto sería que el texto sea claro. Yo recuerdo mucho la discusión sobre el proceso de capitalización que se llevó en República Dominicana, que de hecho se incoaron varios recursos de inconstitucionalidad. Y como no lo prohibía la Constitución, pues sencillamente se declaró conforme a la Constitución. Y también no uno prohíbe. puede, claro, también uno puede recuerda la ley de procedimiento para reforma de la Constitución que sometió Hipólito Mejía, que fue declarada inconstitucional. Pues puede pasar lo mismo con la ley anterior que se sometió. Si se superan los vicios de inconstitucionalidad, creo que no habría ningún problema. Claro. Entonces, hay muchos argumentos que plantear de ambos lados, pero el tema, reitero, para mí no se trata necesariamente de una materia de que permitiendo esta primaria se esté conculcando los derechos fundamentales de los militantes de las organizaciones políticas. Yo no creo que se limita su derecho a elegir
ni ser elegido. Porque total, yo reflexionaba, ¿qué pasa cada 4 años en la República Dominicana? ¿Quiénes designan los candidatos? Los partidos. Los partidos. Y obligan a la ciudadanía a votar por candidatos que ellos eligen. Y lo que ocurriría una vez cada 4 años es que en esa materia, si se plantea abierta, que yo creo que no es el momento para hacerlo en la República Dominicana, pues la ciudadanía tendría el derecho de plantear, de votar por quién en un partido X debe representar una candidatura, sea nacional, regional o municipal. Porque en el fondo se trata de eso. A lo mejor, reitero, pudiera ser el anhelo, pero las cosas hay que llevarlas de manera procesual, un proceso para no abordarla. Y ayer también veía con mucho énfasis al presidente de la comisión bicameral, Aristides, diciendo que lo que está discutiendo es la posición del PLD, pero resulta que no es eso, porque si fuera exactamente la posición del PLD, pudiera estar avanzando las comisiones. Es más, no se atreven a convocar las cámaras y a pactar ellos sin la discusión y sin la posición del PLD, porque ahí se está definiendo no solo la posición relativa a ese partido, porque en definitiva, tal como se ha estado señalando, es el comité político el que decide por el Congreso. Y lo que ahí se paute, lamentablemente, lo que ahí se paute, eso se levanta la mano en el Congreso Nacional. Y las cosas que no son de interés, pues se da larga y se le deja también un margen a los legisladores para que voten por algunas cosas. Mire, la última palabra en cuanto a si algo es, volviendo a, que me interesa aclarar ese punto, sobre la interpretación de la ley. ¿No se supone que es un juez quien debe, o sea, es decir, se asume como una interpretación de la ley y se establece una jurisprudencia de lo que el juez entiende y dictamine con respecto a su aplicación? Claro, tú puedes interpretar el texto, pero o sea, el abogado más o menos le da sus argumentos al juez de por qué algo es... uno hace la interpretación del texto, pero al final la interpretación que se impone, ya sea en la materia particular o en una materia general, es la que hacen los jueces, porque son los que en esa materia tienen la última palabra, de interpretar no solo el texto constitucional, sino el texto y el espíritu de las leyes. Y si la ley de partidos, o sea, como proyecto no podría someterse al Tribunal Constitucional, sino tendría que ser ley para poder ser conocida en esa instancia. Mira, si mal no recuerdo, hay la posibilidad de hacer la consulta, pero creo que está referido para el tema de los acuerdos internacionales, si mal no recuerdo, que es una consulta preventiva. Una consulta sobre preventiva. La constitucionalidad. Eso está previsto, pero la ciencia cierta no te puedo decir si pudiera haber una consulta previa con respecto a una ley de carácter interno. No se ha visto algo eso así. No lo tengo a ciencia cierta establecido. Pero tomemos también en cuenta, doctor Espinosa, de que yo sé que en algún momento tendríamos que abocarnos a una reforma para cambiar ciertas cosas, porque el depender tanto de los partidos, como quizás tanto de los partidos como de los legisladores, para poder introducir, para como ciudadanos poder introducir una iniciativa y participar en ciertos debates que tienen que ver finalmente con acciones de las cuales los ciudadanos son sujetos, tiene que pasar necesariamente por el también de las organizaciones. Es decir, los partidos, no todo el mundo es miembro de un partido, no todo el mundo es como si la Constitución y la legislación estableciera que los partidos son la única vía de uno poder hacer ciertas propuestas. No sé si me estoy dando a entender con respecto a eso. Es decir, no, fíjate que los partidos como partidos no tienen iniciativa de ley. Hay una intermediación entre lo que el pueblo quiere
y lo que la ley debería contemplar, que es una intermediación sometida por los partidos y por sus representantes en el gobierno, que es una cosa que sujeta, decía, a la persona a lo que son los designios de las organizaciones. Mira cómo tú mismo estás diciendo que la dirigencia de un partido es la que decide lo que hace el Congreso y a fin de cuentas nos terminamos poniendo una ley que termine siendo injusta, podríamos decir. Bueno, recuérdate que los partidos son los que tienen el control de las instituciones. Entonces, en ese sentido, y yo he reiterado en más de una ocasión, el que se beneficia del mercado no le interesa que cambie. En el fondo no habrá cambios sustanciales, porque nadie va a tomar iniciativa legislativa que le perjudique. Entonces, ahí no hay forma, ahí tendremos que estar hasta que haya un crecimiento verdadero de las instituciones en la República Dominicana, sujeto a la voluntad de lo que decidan 4, 5 o 30 personas de un partido, si tiene la mayoría congresional, como ha ocurrido no solo en este caso, porque en un momento también el PRD tuvo su mayoría congresional. El tema es que cuando usted sustituye las instituciones, termina creando más dificultades. Y creo que unos días poníamos el caso del señor Donald Trump, que ha hecho todo lo posible porque se modifiquen las leyes que en materia de salud se aprobaron con Obama. Y no ha habido forma. Su intención sería que con su sola firma eso se modifique, pero no, allí hay un Congreso que, incluyendo sus propios compañeros de partido, le dicen: no, señor presidente, eso no es así. Aquí hay independencia y tenemos un criterio totalmente contrario al que usted está estableciendo. Bueno, de eso se trata el fortalecimiento institucional, el respeto a las instituciones, que lamentablemente en la República Dominicana, por más que se diga que hemos ido creciendo en materia institucional, en la práctica, lo que se nos presenta es un retroceso, porque el control, tal como decía el magistrado Subero Isa, cuando un partido tiene control de todo, pues decide todo. Y ese todo que decide justamente lo que le conviene. No importa que eso esté divorciado del interés nacional, Carlos. Bueno, bien, doctor Espinosa, siguen apareciendo informaciones con respecto a las irregularidades en la puesta en libertad, en la desaparición de Quirinito. Y uno se da cuenta, ya por lo menos por una declaración que yo veo aquí en el Listín Diario, que dice el oncólogo que atendió a uno que era más flaco que Quirinito, y que era una persona con la cabeza tapada con una toalla. Ahí parece que también se pone de acuerdo. Yo no sé, en términos legales, esto podría ser una irregularidad, porque quizás no es o sea, para certificar con miras a modificar un expediente o a incluir en un expediente para incluir un certificado médico, no es un médico de la misma procuraduría o un médico que sean de la gente suya. Mira, Carlos, un legista. Con respecto al tema de las declaraciones del médico oncólogo de San Francisco, independientemente de que sea cierta la información que él da o de que sea falsa, yo saco un elemento importante a resaltar, que ahora que se está hablando de récord único médico, también parece que hay que modificar los protocolos. Sí. En el sentido de que cada médico a su paciente debe tener una foto para que no se nos presente una situación como esa. Eso. Y eso me parece que no altera en nada, hasta con un celular se hace. Y en el récord, porque a nadie cuando va a un consultorio, salvo la secretaria, le piden la cédula. Usted pasa donde un médico. El médico no verifica documentos, tiene un nombre. Y eso es posible que a una persona le puedan llevar el nombre correcto, pero la persona equivocada. Y es posible que haya sido la situación. Puede ser la debilidad de procedimientos, que quizás alguien se enteró de que podía hacer eso. No, yo te estoy poniendo... llevar al paciente, ok, vamos a soltar uno porque está enfermo, pero vamos a llevar a otro que existe enfermo. Eso pudo haberse dado, pero hay que hacer la investigación del lugar para saber si esa versión que de ese médico es cierta.
de que la persona que él consultó y que dice que no recomendó que le modificaran el lugar donde iba a cumplir la prisión, se corresponde con la persona que le enseñaron la foto, que él dice que no, que la persona que él vio, primero era más delgada, estaba deteriorada de salud, tenía realmente un cáncer en la lengua y que nunca se quitaba una toalla de la cabeza. Nunca. Entonces, explíqueme esto, si no es esa persona. ¿Engañaron a ese médico? Como parte de estrategia, no sé, eso tendrá que determinarlo la investigación, porque al momento que todo el mundo está limpio, todo el mundo es inocente. Todos los sujetos de investigación son inocentes y tienen muy bien documentada su defensa. Por eso decía el lunes el caso del juez de San Cristóbal. Cuando usted lee la resolución, eso está correctísimo. ¿Y cómo se llegó ahí? Eso es parte de la investigación. Claro. Porque se trata de una estrategia fina que han utilizado para lograr que este señor salga de la cárcel y evada la responsabilidad y cumpla la sentencia que por el hecho que se le comprobó cometió, le corresponde. Y yo creo que el tema no solo afecta al sistema judicial, porque se ha enfocado mucho uno en los jueces, también está la responsabilidad del Ministerio Público, el tema de las prisiones. Mira. Pero el tema también de los técnicos que auxilian el sistema judicial, porque en todo esto vemos que hay diferentes profesionales de la medicina que están o tuvieron participación en el proceso. Ojalá esto sirva para algo. Y mira, veía ayer también a los jueces quejándose de que de las suspensiones que ocurren a muchos de los jueces por parte del Consejo del Poder Judicial. Yo creo que sí, que hay cosas que hay que revisar en el Consejo del Poder Judicial, pero también es una posición muy particular. Ojalá nosotros podamos llegar al día a que un funcionario público, no importa el puesto que ocupe, cuando se abre una investigación de mutuo propio, cese en el cargo hasta tanto concluya la investigación. En el caso de los jueces, es cierto que posiblemente la medida de suspenderlo pueda atentar contra su legítimo derecho a la defensa, porque a lo mejor no sabemos si fueron escuchados. Pero independientemente de eso, debe haber una actitud, un desprendimiento por parte del sujeto de la investigación que ostenta un puesto, ya sea en el Estado o en una organización de la sociedad civil o en un partido político, de que inmediatamente se abre una investigación, él presente una cesación en el cargo que ocupa hasta tanto culmine la investigación. Ahora, un elemento que tendrá que corregir el Consejo de Poder Judicial, y lo he dicho en otras ocasiones, es que parece que en el Consejo siempre hay un comunicador o un periodista, porque cada vez que ocurre una investigación sobre un juez o sobre un miembro del Ministerio Público, inmediatamente la prensa sabe con lujo de detalle de quién se trata y hasta sobre qué. Hay cosas que se filtran, y yo creo que sin vulnerar, ¿verdad?, el derecho a la información, yo creo que se puede ser más sigiloso en esa materia al momento de abrir una investigación en contra de un miembro del Poder Judicial o del Ministerio Público, de manera que no sea víctima también de una afectación a su imagen, porque también ocurre esto, que automáticamente los medios y nosotros mismos empezamos a condenar las personas cuando lo que hay es en curso una investigación, pero también romper con el mito de que el hecho de la suspensión implica una incriminación. No necesariamente. Bueno, por la gravedad de los hechos y el nivel de deterioro, la falta de credibilidad que tienen nuestras instituciones, incluyendo el Poder Judicial, lo cual afecta a muchos jueces y juezas serias que hay dentro del Poder Judicial, pero hay que mandar señales a esta sociedad de que se quieren enderezar las cosas. Vamos a una pausa, volvemos en breve con los deportes y feliz decena.